Hablemos un poco sobre polinomios de Taylor que vamos a ver un poco más adelante, que no son otra cosa que sumas parciales finitas de los términos de la serie o expansión de Taylor. ¿Sí? Recordemos que una función con un número infinito de derivadas en x igual a cero, para ella tenemos la serie de Maclaurin que se define como la sumatoria de n igual a cero a infinito de la enésima derivada de esa función evaluada en cero sobre n factorial por x a la n. Por eso, si recuerdan, habíamos visto que la expansión de Maclaurin de e a la x era la sumatoria de n igual a 0 a infinito de 1 sobre n factorial por x a la n. Y eso es porque cuando vemos las derivadas de e a la x, la derivada de e a la x es e a la x para todas ellas, ¿no? Y si evaluamos en 0, pues nos queda e a la 0 que es 1. Por eso este término es 1 para cada una de esas derivadas de todos los órdenes. Por lo tanto, tenemos 1 sobre n factorial por x a la n y ahí tenemos la expansión de e a la x. Por el contrario, o similarmente, tenemos que la serie de Taylor para f expandida en lugar de alrededor de 0, alrededor de x igual a a para cualquiera, es la serie de la sumatoria de n igual a 0 a infinito de f a la n, o sea, la enésima derivada de f evaluada en a, sobre n factorial por x menos a la n. Si vamos a mirar, qué sé yo, e a la x también y la queremos expandir alrededor de x igual a 5, digamos, pues lo único que tenemos que verificar aquí quiénes son qué valor tiene la enésima derivada de e a la x en x igual a a. La enésima derivada de e a la x es e a la x, evaluada en a, pues sería e a la a. O sea, aquí sería e a la a sobre n factorial por x menos a la n. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos aquí, como había mencionado, hay la serie de Taylor para f de x igual a e a la x en a igual a 5, pues sabemos que e a la x va a ser, por definición, la sumatoria de n igual a 0 a infinito de la enésima derivada de e a la x evaluada en 5 sobre n factorial por x menos 5 a la n. Pero la enésima derivada de e a la x, todas son lo mismo y todas son e a la x. Evaluada en a igual a 5, pues tenemos e a la 5 y aquí tenemos que e a la x, la expansión de Taylor alrededor de a igual a 5, sería la sumatoria de n igual a 0 infinito de e a la 5 sobre n factorial por x menos 5 a la n. Y si quieren, pues este e a la 5 es una constante, la podríamos sacar fuera de la sumatoria y tendríamos e a la 5 por la sumatoria de n igual a 0 infinito de 1 sobre n factorial por x menos 5 a la n, que es lo que hemos expandido aquí abajo. El teorema de Taylor, quise recordarlo acá, ya lo habíamos visto, dice que suponga que f puede ser diferenciada repetidamente, o sea, tiene un número infinito de derivadas en un intervalo que contiene al número 0. Si S es la serie de Maclaurin de f y p sub n de x es esta expansión solamente hasta n, o sea, la suma parcial, esto se conoce como el polinomio de Maclaurin de grado n, suponga que para todo x en y, la enésima más 1 derivada de f está acotada por una constante que hemos llamado k sub n más 1, y les pongo este n más 1 porque depende de cuál es la derivada que estemos mirando de forma general. Y la conclusión del teorema de Taylor lo que nos dice es que este polinomio, lo más que que se aleja del valor de f, es esta constante que estaría acá, que es la que encontramos, k sub n más 1 sobre n más 1 factorial por el valor absoluto de x a la n más 1. Esto es una cota para esta diferencia y a medida que n tiende a infinito, esta expresión algebraica de la mano derecha tiende a 0 independiente del valor de x. Eso es lo importante. En términos generales, el polinomio de Taylor de grado n de f en x igual a a es la suma parcial desde i igual a 0 a n de f de la iésima derivada de f evaluada en a sobre i factorial por x menos a la i. O sea, es hasta n. Hasta n. En vez de seguir hasta infinito, paramos en n. Y a este polinomio de grado n le llamamos el polinomio de Taylor de grado n de f en a. Fíjense que t sub n de x no es otra cosa que la suma parcial de los primeros n términos de la serie de Taylor o de la expansión de Taylor de f alrededor de a.
Y si definimos el residuo a ser la diferencia entre f y su polinomio de Taylor de grado n en A, tenemos que lo que se conoce como el residuo o la cola de la serie de Taylor. O sea, serían el resto de estos términos que quedan acá, que como comprenderán es un número infinito de ellos, ¿verdad? Es desde n más 1 hasta infinito. Así que f de x es el polinomio de Taylor de grado n de f para cada n, más el residuo, que son los términos que quedan en la cola, ¿no? Si nosotros podemos ser exitosos demostrando que el residuo tiende a 0, entonces el límite de t sub n de x cuando n tiende a infinito va a ser f, ¿verdad? Que es lo que nosotros obviamente pues queremos. Y hay varios teoremas que nos aseguran eso. Por ejemplo, este primero que tenemos acá dice que si f de x es la suma de su polinomio de Taylor más su residuo, donde t sub n es el polinomio de Taylor de grado n de f en A, y el límite cuando n tiende a infinito de este residuo es 0 para x menos a, valor absoluto de x menos a estrictamente menor que r, o sea, quiere decir x está entre a menos r y a más r. Entonces f es igual a su serie de Taylor en ese intervalo dado por el valor absoluto de x menos a estrictamente menor que r. Y tenemos por acá otro resultado importante en cuanto a la cota o la magnitud del residuo, la magnitud de la cola. Este se conoce como la desigualdad de Taylor, y lo que nos dice es que si la enésima más 1 derivada de f está acotada por una constante m, y por supuesto esta m tenemos que conseguirla nosotros, para un intervalo aquí donde el valor absoluto de x menos a sea menor o igual a un número positivo d, entonces el residuo, o sea, r sub n de x de la serie de Taylor, ¿verdad?, satisface la desigualdad, ¿verdad? Este residuo satisface la desigualdad que en valor absoluto el residuo es menor o igual que esa m que nosotros encontramos sobre n más 1 factorial por el valor absoluto de x menos a la n más 1, para, ¿verdad?, siempre y cuando estemos trabajando en ese intervalo entre a menos d y a más d, o sea, en el intervalo cuando el valor absoluto de x menos a sea menor o igual a d. Por aquí nos dice, demuestre que f de x igual a e a la x es igual a la suma de su serie de Maclaurin, 1 más x sobre 1 factorial más x cuadrado sobre 2 factorial más x al cubo sobre 3 factorial, y así por el estilo, ¿sí? Si d es cualquier número positivo, cualquiera, tal que el valor absoluto de x, y como estamos hablando de la serie de Maclaurin, aquí estrictamente hablando sería x menos 0, el valor absoluto de x es menor o igual a d, entonces fíjense que como estamos trabajando con f de x igual a e a la x, todas sus derivadas son e a la x. Así que cuando miramos aquí la enésima más 1 derivada de f de x evaluada de f de x igual a e a la x evaluada en e a la x es ella misma, ¿verdad?, e a la x. Y ella es como x es menor o igual a d, y también en valor absoluto, y a la x es una función creciente, ella respeta las desigualdades, así que e a la x va a ser menor o igual que e a la d. Y aquí estamos sacando a e a la x del valor absoluto, ¿verdad?, porque e a la x es una función positiva y creciente también, en este caso, ¿verdad?, respeta las desigualdades, así que si x es menor o igual a d, e a la x va a ser menor o igual a e a la d. Por lo tanto, por el teorema de la desigualdad de Taylor, tenemos que el residuo del polinomio de Taylor a nivel n es menor o igual a e a la d, que es una constante, ¿verdad?, ese d es un número, e a la d, sobre n más 1 factorial por x menos 0 a la n más 1. Y este x es fijo, lo único que se está moviendo aquí a medida que n tiende a infinito es este denominador y obviamente esto aquí, pero el n más 1 factorial va a ser más grande que el x, valor absoluto de x a la n más 1, por tanto, al n irse a infinito, este cociente se va a ir a 0, lo que nos dice que el residuo se va a 0, y si el residuo se va a 0, entonces la serie de Maclaurin de e a la x converge
a e a la x, ¿sí? Por lo tanto, cada uno de esos polinomios de Taylor, de Maclaurin en este caso, alrededor de x igual a 0, se va acercando cada vez más al valor real de e a la x.